Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo en el que nos estén escuchando. El día de hoy tenemos a un invitado aquí en este podcast en donde nacen las ideas, un invitado muy especial, el señor Fernando Alonso Barahona, que está aquí con nosotros y nos va a hablar un poco más acerca de su trayectoria y de lo que ha hecho. Y pues antes de empezar aquí con nuestro invitado, vamos a presentar también al co-host que está aquí conmigo, a José Luis Ortiz Güell, y ellos nos están acompañando desde España. Yo soy Jasminchi también, aquí los estoy acompañando desde México y bueno, ya saben ustedes que desde el lugar en el que se encuentren nos pueden estar escuchando aquí en Donde Nacen las Ideas, en todas las plataformas digitales. Y pues bueno, José Luis, ¿algo que nos quieras decir acerca de nuestro invitado el día de hoy? Faltaría más, no hay ningún problema. Pues Fernando nació en Madrid no hace muchos años, ahora es todavía un chaval. En el 61, nada, es un niño, o sea, le quedan muchos años todavía. Ha trabajado es escritor, ha trabajado en revistas y en medios gráficos de gran importancia. Ha escrito poesía, ensayos y luego aparte de tener su licenciado en Derecho, y está ocupando cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Entonces, desde hace mucho tiempo. Entonces, pero sobre todo tiene una prolífica carrera de libros, ensayos que van pues de grandes personas como pueden ser Sergi Budemil, Antropología del Cine, Biografía del Cine Español, Sean Connery. Bueno, así podríamos alargarlo mucho. Recibió un premio, sobre todo por una obra que creo que merece la pena y más es de plena actualidad, como sería un ensayo que era el pensamiento político a la altura del siglo XXI, y recibió en el 91 el premio José María Ruiz Gallardón, algo que viendo lo que está pasando ahora creo que es de plena actualidad. Y aparte de eso, lógicamente es una persona con una gran, pues decir, una gran capacidad de un amante de la cultura y una persona que ha trabajado y sigue trabajando y apostando, como bien dices, por la cultura. Entonces, bueno, y ahora es lo importante, personas que se han hecho a sí mismas y que han ido creciendo, y mucho, por cierto, y eso es importante porque nos vale como ejemplo para todos los demás. Pues eso es lo que queremos mostrar aquí en Donde Nacen las Ideas. Señor Fernando Alonso Barahona, bienvenido a su espacio, a esta su casa también, y muchísimas gracias por el tiempo que nos da. Muchas gracias a vosotros. Y el día de hoy nos encantaría comenzar, bueno, ya José Luis nos ha comentado un poco acerca de su amplia trayectoria en este mundo de las artes, porque las artes engloban muchísimas cosas, y pues nos comenta que nació usted en Madrid, desde donde nos está compartiendo un poco más de usted, y pues ha desarrollado varias inquietudes usted. ¿Cómo recuerda su infancia y su relación con la lectura y el cine? Pues recuerdo yo desde mis primeros recuerdos, siempre tengo presente en la mente los libros y las películas. Además, en aquellos tiempos de finales de los años 60, pues todavía no había vídeo ni DVD, por lo tanto las películas o se veían en la televisión, no había que ir al cine. Yo los libros recuerdo desde pequeño, siempre he estado rodeado de libros, siempre me han encantado leer todo tipo de libros, periódicos, escritos que caían en mis manos, y las películas igual, además con la peculiaridad de que a mí mis padres me llevaron a ver las primeras películas que recuerdo de mi vida. Son grandes clásicos, no son películas de mi época. A mí me llevaron a ver Los 10 Mandamientos, El Cid, Ben-Hur, El Álamo, grandes obras maestras que son todas antes de nacer yo y que siguen siendo mis películas favoritas porque se quedaron allí grabadas, y además recuerdo perfectamente cuando las vi. Eso en el cine, lo mismo que en la televisión, pues recuerdo un ciclo Tyrone Power, un gran actor americano, una gran estrella de los años 40 y 50, con películas como Chicago, El Sino del Zorro, El Hijo de la Furia, El Cisne Negro, que también, que yo debía tener 11, 12 años, películas de los años 40 que en la televisión se pusieron, y esos son mis primeros recuerdos de películas. Después ya en el colegio sí que pude ver Oliver, el gran musical de Carol Reed, basado en la novela de Charles Dickens, con unas canciones preciosas. Este Oliver, que es del año 68, pues yo creo que también lo vi después, porque probablemente de mis primeros años todas eran películas anteriores. Y libros igual, hasta el punto de que yo con 14 años ya escribí mi primer relato, mi primer cuentecillo, que además era un cuento de Sherlock Holmes.
A mí me encantaba Conan Doyle, entonces quizás para empezar, pues todavía, yo creo que tenía 13 o 14 años nada más, además eso está perdido, ese no le conservo, se habrá perdido por algunos de los cambios de casa y todo el tiempo transcurrido, pues ese cuento, claro, yo seguramente pensé en aquel momento, aún todavía no me atrevo a crear personajes por mí mismo, bien, pues aprovechando que este Sherlock Holmes, el detective, el Dr. Watson son maravillosos, pues voy a escribir y me invento una historia, y esa fue la primera. Luego ya la primera novela, El viento y el mar, es de cuando tenía 16 años, que esa también se ha perdido. De hecho, lo más antiguo que conservo, que está escrita a mano, que eso sí que es una joya, que se la he podido conservar, es Las hojas verdes del verano, una novela escrita cuando yo tenía 17 años, a mano, porque entonces ni siquiera escribía a máquina, y esa sí que la conservo. O sea, puedo decir que realmente libros, películas pertenecen a la memoria de siempre. Yo no recuerdo otra infancia con eso, más que los juegos. Quizás yo no he hecho muchos deportes, he practicado poco a lo largo de mi vida, no recuerdo, sí, algunos juegos, pero no demasiados, sino que realmente lo que recuerdo y lo que sigue manteniéndose, eso ya no es que lo recuerde, es que sigue siendo parte de mi vida, por lo tanto no es pasado, es presente y será, mientras Dios quiera, futuro. Libros, películas, expresión cultural, artística y también gente relacionada con ello. Ha sido realmente fascinante el tener toda esta impresión y toda esta capacidad para recordar algo que pertenece siempre. Si algo distingue al arte y a la cultura es la permanencia, la llevas siempre contigo. Además de cualquier época. Alguien dijo en una ocasión que toda obra maestra se había escrito esta mañana, diciendo que es plenamente actual, como lo puede ser El Quijote o Hamlet o Romeo y Julieta o las grandes películas o los grandes cuadros, que ahí no hay antes, después, antiguo o moderno, sino que realmente si algo te llega al corazón, pues se te queda para siempre. Y si encima ves que te han llegado cosas que han llegado a otras generaciones y que llegarán a generaciones posteriores, pues ese es el sueño de cualquier artista y de cualquier escritor, poder dejar una huella en el recuerdo de alguien. Maravilloso. Algo que usted está comentando es acerca de que te toca el corazón. Yo creo que todas las artes, eventualmente eso es lo que buscan, ¿no? No nada más expresar, sino también conectar con otros corazones, y se hacen a través de todo lo que usted nos ha comentado, que es la escritura, los libros que le han tocado, y también estas maravillosas películas que son clásicos del cine, donde cuando recién empezaba, y pues bueno, ahorita que ya se han hecho también otras nuevas obras, pero siguen teniendo ese mismo impacto en la gente que ahora en estas nuevas generaciones lo están viendo. Sí, es. Sí, adelante. Vamos a ver, ya que se ha sacado el tema, es verdad que su formación es en Derecho, eso le ha hecho ocupar alta responsabilidad dentro de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo también, como bien ha dicho, no creo que ha contestado ya, empezó muy pronto su carrera literaria y crítica de cine porque le gustaba. Y yo le voy a hacer la pregunta de cómo logró encontrar el equilibrio entre dos vidas o dos caminos totalmente distintos, como es uno el Derecho, muy formalista, la jurídica y la artística, y si eso fue difícil. O sea, simplemente es eso, porque son caminos totalmente opuestos. Sí, es un equilibrio a veces delicado, a veces complicado, pero complementario y necesario, porque realmente y desgraciadamente en nuestra época, pues salvo que uno tenga el apoyo de algún gran medio o logre vivir de ello, es muy difícil. En otros siglos había mecenas, algunos los propios reyes que pagaban a los artistas, a los grandes que pintaban cuadros, y el que se dedica solamente a la novela, cada vez hay menos gente que pueda vivir de ello. Yo realmente sí que mantuve ambas cosas, también por consejo de mis padres, pero porque también yo soy una persona que me gusta ampliar mucho los registros, es decir, que a lo mejor no podría estar siempre en las nubes maravillosas de la literatura, sino que también gestionar esos puestos que he tenido en la comunidad o ahora en el ayuntamiento, pues también te enfrentas o descubres el mundo real, y ese mundo real luego te ayuda a escribir, y eso lo decían pues José Luis García y François Truffaut cuando hablaban de los grandes directores de cine clásicos, de John Ford, Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock, que decían es que ellos primero habían vivido y después habían hecho las películas porque habían vivido previamente. Esto lo hizo en la película Sesión Continua, cuando esos dos protagonistas que están un poco fracasados en sus vidas personales dicen es que a nosotros nos han vivido, hemos vivido en estado de película porque no hemos tenido otra vida, mientras que la gente a la que admiramos, los grandes directores, sí que primero han vivido, primero han tenido una historia, y por eso ese mundo real es interesante. Y además la vertiente jurídica sí que ha proporcionado algo que para la escritura puede ser importante, que es una cierta disciplina. Es decir, yo creo que cuando uno escribe o crea algo artístico, pues tiene que combinar la creación pura, la imaginación, la inspiración, pero también si le da
un pequeño contenido estructural lo hace ser más eficaz. De tal manera que aunque yo escribo casi siempre a golpe de inspiración, pero sí es verdad que sí que me pongo un cierto esquema mental en la cabeza y ese esquema es el que me lo hace que luego se escriba mucho más deprisa. Por eso cuando a mí me piden un libro o un artículo siempre me tienen que decir, si me pregunto, ¿cuál es la extensión? Porque no me puedo poner a escribir o como hablar aquí, empezar a hablar de la primera pregunta y tirarme 20 minutos y que luego se quede uno a la mitad. Entonces esa estructura de pensamiento sí que la da el mundo del derecho, o sea que vemos que sí que hay una cierta compatibilidad que por lo menos se ha servido de ello. O sea que yo diría, en suma, el equilibrio es delicado, a veces puede ser contradictorio, de hecho a lo mejor no es extraño que uno de mis personajes favoritos sea Jekyll y Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson y todas las grandes películas que se han hecho, porque siempre me ha parecido fascinante esas dos personas que están dentro de uno, ¿no? También hay un poema de Luis Alberto de Cuenca precioso que es Jekyll y Hyde, ¿por qué no puedo ser al mismo tiempo sueño y vida? Dice Luis Alberto, ser el médico y la herida, Luis de Granada y Baudelaire. ¿Por qué te avergüenzas de mí si me vuelvo Don Quijote? ¿Por qué no quieres que se note cuando me asalta el frenesí? La locura no me divierte, pero es peor aún el tedio. Seré, si tú no hayas remedio, Jekyll y Hyde hasta la muerte. El Quijote, que también es esa dicotomía entre el personaje real y el personaje ficticio. Yo creo que si uno lo controla y no se vuelve loco, pues sí que es interesante ese cambio de registro, que es el que me hace pues, poder escribir un ensayo de historia, pero yo también he escrito el libro del concejal, que es un libro jurídico, que es más aburrido, pero que también te da esa disciplina. Y además, en el fondo, cambiar de registro, poder hacer poesía, novela, teatro, escribir sobre cine, son cosas que, aunque sean variopintas, pues producen un caleidoscopio que a mí me fascina. Y además reconozco que no podría estar solamente haciendo una cosa. Puedo admirar a las personas que se dedican solamente y hacen solamente poesía o hacen solamente derecho. Incluso se puede reconocer que lo que yo hago puede ser más difícil y a veces te puede perjudicar en el sentido de que al tener los públicos tan segmentados, pues no llegas al 100% nunca en uno. Yo pienso, si a lo mejor me hubiera dedicado solo al derecho, pues no sé, a lo mejor tendría ahora 30 libros de derecho y sería un catedrático reconocido, o si solamente hubiera hecho novela, pero no quedaría satisfecho. La dificultad o la contrapartida es que sí que el público está segmentado, de tal manera que si ahora esta entrevista que hacemos, pues se pone a gente de cine, le interesará lo de cine, pero lo otro a lo mejor le resulta más extraño, pero sin embargo todos los mundos me son interesantes, me son apasionantes. Entonces, digamos en suma que ese equilibrio, ese Jekyll y Hyde, pues se sostiene porque yo lo he hecho o lo he intentado hacer compatible y me sirve para escribir mejor, para escribir más rápido y para tener una cierta mente estructurada y sobre todo también para la vida real. Porque aunque hay artistas que han vivido en las nubes y han podido ser genios, que luego han tenido vidas complicadas o a lo mejor han hecho menos obras porque han muerto muy jóvenes o porque no han podido desarrollar toda su historia, es verdad que si uno sale a la calle, ve los problemas, ve la gestión, pues luego aplica la mente artística o aplica la creatividad a eso y dices que eso te llena de argumentos continuamente, probablemente muchos más que si uno viviera solamente encerrado en una torre de marfil donde solamente fuera su imaginación. Impresionante todo lo que nos está diciendo, porque muchas personas, y más para las personas que quieren empezar a escribir, muchos dicen, es que cómo lo escribo, cómo lo hago, pero usted está hablando de que empieza desde adentro, con esa riqueza interior que van dando los años también en la vida, y todas esas experiencias, y que también una persona pues no nada más se debe de enfocar a hacer uno solo, que se respeta, claro que sí, si así lo desea, pero tenemos ese amplio rango de poder definir y hacer muchas más cosas, como usted lo está haciendo, que es polifacético en todo lo que está haciendo, lo que ya ha hecho, y pues también esto es algo muy, muy interesante porque sabemos que es usted uno de los críticos de cine más prolíficos de España, también ha colaborado en periódicos, ha escrito ensayos, ha escrito poesía, como nos lo han comentado. Y bueno, ¿qué representa todo esto a nivel personal? Todo este impacto que ha tenido en su forma de ver la vida. Porque nos ha comentado que de lo que usted también ha recibido, tanto de ambas áreas, es lo que usted ha plasmado y han escrito en ambos términos, en jurídico y en artístico. ¿Qué representa esto? ¿Qué impacto ha tenido en esta forma de ver la vida? Es un impacto importante porque eso es lo que Flaubert en su libro La educación sentimental señalaba y lo que Julián Marías también en su ensayo de la educación sentimental pues refleja en las páginas de ese ensayo, de tal manera que esas obras de arte que uno ha visto y que ha amado, esas películas, esas novelas, de algún modo o de un modo importante pertenecen a tu educación personal. Hay una escena también en la película Sesión Continua donde decía el protagonista Adolfo Marsillach que tenía un problema con su hija, que no sabía cómo enfrentarse a ella. Y claro, decía una cosa
curiosa, pero dramática, porque es esa dicotomía que puede tener el creador de la vida real. Decía, no me atrevo a hablar con mi hija, no sé qué decirla. Sabría escribir mi escena con ella. Y eso yo, sin llegar a ese extremo, porque uno ahí puede volverse loco, pero es verdad que esa escena sí que refleja esa dicotomía que decía antes entre el creador y la vida, que dice, yo sabría escribir mi escena, sé escribir cualquier cosa, pero a lo mejor no me atrevo a enfrentarme a la vida real. Yo he intentado e intento que esas herramientas artísticas, aparte de proporcionar placer cultural, placer intelectual, pues también te puedan servir para interpretar. Yo muchas veces, cuando uno tiene tantas películas en su memoria, pues muchas veces para explicar cuando hay problemas personales, con familia, con amigos, en el trabajo, pues me acuerdo de escenas de películas, me acuerdo de lo que han dicho otros grandes autores, y digo, claro, es que esto ya estaba reflejado ahí, y es que es verdad, porque esto estaba reflejado en Perdición, esto aparece en Rebeca, esto aparece en El Álamo, estos son escenas que se han repetido aquí, porque en la vida muchas veces se repiten las mismas cosas, aunque luego cada persona las sufra de una determinada manera. Estas son las herramientas intelectuales y culturales que uno emplea para enfrentarse, y cada uno es. La educación es fundamental, y la educación que te han dado en la escuela, en la universidad, tu familia, pero también lo que vas viviendo, y esas vivencias son las personales. Entonces, digamos que ese gran cine, esas grandes películas, esas grandes novelas sí que forman parte de la vida de cada uno, desde luego de la mía personal, hasta el punto que también, como señalaba o decía Julián Marías en sus ensayos sobre cine, en esa antropología del cine que yo traté de describir como discípulo, esas vidas que has visto en los grandes actores, en los grandes personajes, casi les convierten en amigos tuyos. Uno ve a Charlton Heston, a John Wayne, a Gary Cooper, a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, a Jennifer Jones, y parece que les conoce, parece que dialoga con ellos. Entonces, ese diálogo, esa manera de ver cómo se enfrentan los artistas a sus problemas, pues te puede dar vías para solucionarlos, pero después tienes que aplicar tu propia personalidad, porque como se dice, es que yo creo que en esta entrevista también voy a repetir muchas veces escenas de películas que son maravillosas. Se dice, el arte o la película es una cosa, pero la vida es algo mucho más peligroso. Por eso digo que siempre el peligro del artista es quedarse en el mundo irreal, porque entonces no se enfrenta. Y en esa otra película, pues se dice, un artista le dice al otro, claro, tú es que vives solamente en ese estado de arte, y eso está muy bien. El arte puede ser difícil, es difícil hacer una novela, pero la vida puede ser mucho más peligrosa. Claro que también es más apasionante, porque si uno no vive, la vida es lo que tenemos, como decía Ortega y Gasset. Si tú renuncias a la vida porque te dedicas solamente a vivir en una nube, pues probablemente te quedas a la mitad. Yo creo que ese no sería un artista completo, porque no tendría capacidad de mirar a las personas, de mirarlas, de entrar dentro de sus vidas, sino que viviría totalmente en un mundo irreal. Está usted comentando, y creo que un consejo también que puede ser para los padres que están viendo lo que nos está diciendo es esto, o sea, cuando usted tiene tantas películas en su mente, se le vienen a la mente esas escenas y puede sacar alguna enseñanza de esas escenas. Y bueno, y ahora las personas, por ejemplo, yo a mi hija también le enseño de esa manera de la que usted está compartiendo una escena, y le digo, mira, aquí puedes ver esto, aquí puedes aprender esto. Entonces, como usted nos dice, ya ahí está, pero también hay que vivirlo. Qué bonito todo lo que nos está compartiendo. Y pues algo que a mí me sorprendía también, lo que me comentaba José Luis acerca de que su bibliografía supera más de 40 horas de ensayo, novela, poesía, teatro. Pues es toda una vida pues enfocada a las artes, a este compartir del corazón, también desde el sentido crítico y juicioso que usted ya nos ha compartido. Sin embargo, cuando usted se sienta frente a una página en blanco, cuando usted está por crear algo nuevo, ¿qué es lo que le pide su corazón contar? ¿Qué es lo que primero que se le viene a la mente que usted quiere plasmar? Porque este podcast es de donde nacen las ideas. Entonces, ¿cómo es que nace esa idea en su corazón? Pues primero nace en la mente, en la cabeza, en los recuerdos, en los sueños. Después, para mí, escribirla es casi lo más sencillo. Yo reconozco que dentro de las virtudes y defectos que tiene uno, pues para mí el escribir siempre es fácil, y de hecho luego corrijo muy poquito, porque me resulta una facilidad pasmosa. De hecho, si yo me dedicara solamente a escribir, probablemente sería como Lope de Vega o como los que han hecho docenas y docenas de obras. Hay dos tipos de artistas, que ambos son importantes. Uno es el que es tan perfeccionista que hace muy poquitas obras y de hecho la repite una y otra vez, se tira años con ella, a lo mejor consigue la perfección, pero siempre está insatisfecho. Y otros, pues como Lope de Vega o Zorrilla, que escribe una obra de teatro en 48 horas por una apuesta, y además era Traidor, Inconfeso y Mártir, que es una gran obra de teatro, porque continuamente hacen obras, hacen películas como John Ford, como Hitchcock, hacen 40, 80, 90. Claro, yo defendiendo mi postura digo, es posible que a lo mejor el que hace solamente 4, las 4 sean obras maestras, el 100%.
y yo a lo mejor solo consigo un 30%, pero claro, si el 100% de 4 son 4, si yo hago 50 y consigo un 20%, he hecho 12 o 14, he hecho mucho más. En todo caso, eso se lleva en la sangre. Yo sería incapaz de estar meses, años con lo mismo, sino lo hago porque sale a borbotones. Pero como decía antes, uno no escribe a lo loco. Antes de ponerse a escribir, claro, hay que saber si es un poema. Si un poema es una sensación, es una inspiración, algo que te fluye en la cabeza y directamente lo haces. Pero una novela o la obra de teatro tiene que tener una mínima estructura porque si no es caótica. Entonces yo primero la imagino, y cuando ya la imagino muchas veces, sobre todo por las noches, antes de dormir, cuando está en ese sueño vela, que todavía no te has dormido, pero casi lo ves entre un mundo de realidad y un mundo de sueños, ahí uno se va imaginando esas escenas. Y cuando ya esa imaginación ya es reiterativa, porque varias veces es lo mismo, entonces ya llega el momento. Ya me pongo a escribir, y yo lo más que hago es que sí que pongo junto con el título unos personajes fundamentales, al menos 4, 5, 6 y un mínimo guión de por dónde puede ir. No el final, ni mucho menos, ni todo, pero sí al menos algo para no escribir en balde y luego romper las páginas. Y ya con eso, pues sí que ya tu imaginación la que surge. Y luego además otra cosa fascinante, que por eso me encanta La niebla de Miguel de Unamuno, Los 6 personajes en busca de autor de Pirandello, y yo en 2 de mis novelas también lo he expresado, que es que a veces los personajes, estoy hablando de la novela, no de los ensayos, pues cobran un poco de vida. En Niebla de Unamuno, los personajes por la noche le asaltan al autor y le dicen: no me puedes hacer esto, este no puede ser el final, se rebelan contra el autor. Y es verdad que cuando uno los crea, a veces casi tiran de ti en ese sueñavela, en esa madrugada, cuando te despiertas y dices: ese personaje me está requiriendo esto, me está pidiendo eso. Es como si cobrase en vida propia. Los personajes en busca de autor de Pirandello, el Quijote que se vuelve loco. Entonces la página en blanco a mí no me asusta, al contrario, me apasiona. Yo creo que el día que no pueda escribir directamente, diré: ese día habrá empezado a envejecer y ese día empezará la decadencia. Pero ahora mismo todavía soy perfectamente capaz de, en este momento, darme una hoja y ponerme a escribir, de lo que fuera, porque te viene todo en la cabeza. Hay tantísimas cosas que tienes que poner, que la dificultad o el único complicación es ponerlas en orden para que no sea un caos completo de ideas o de literatura. Y el consejo que siempre a veces me han preguntado por los autores que empiezan es, desde luego, leer mucho si van a escribir, o ver muchas películas si van a hacer cine, y vivir y sacar de su vida, porque hay una parte que lo tienes dentro y otra parte que es oficio. Indudablemente existen cursos de aprender a escribir, pero bueno, eso de aprender a escribir, lo único que puedes hacer es como el pintor, te pueden dar algunas técnicas, algunas tácticas, pero todo lo demás lo tienes que tener dentro. Y si uno no ha leído nada, pues salvo un caso espectacular, que siempre a veces leemos, pues una persona que no lee porque incluso es analfabeta, pero tiene a lo mejor unas ideas preciosas. Bueno, siempre hay excepciones, pero desde luego, si tú tienes una página en blanco, tienes que tener o un mundo propio maravilloso que lo sacas de tu vida, una imaginación fabulosa y también vidas reales para poderlas tratar, para poder entrar en ellas y no tener miedo nunca de esa página en blanco, sino escribir y vivir. Yo, para resumir en 2 frases, en 2 palabras, sería escribir, leer, en este caso, primero leer, después vivir, y entre ambas cosas te sale lo de escribir. Quien dice escribir, pues dice pintar, dice componer música, o dice escribir el guión de una película o de una obra de teatro. Porque las personas hoy en día como que nos dan miedo vivir, y es muy importante, como usted lo está compartiendo, por todas las cosas que se están viviendo. A veces nos contenemos mucho. ¿Y de dónde es que salen estas ideas? Como usted lo ha dicho: leer, escribir, vivir, sobre todo vivir. Muy buenos estos consejos que usted nos está compartiendo. Sí, hombre, sí. Yo lo que iba a preguntar, hay una cosa que en todas sus obras es común, y es que es una reflexión profunda en todas las obras, incluso las críticas literarias, cinematográficas. En todo hay una reflexión muy profunda. Pero yo me voy a centrarme en un tema, en el ensayo que en su momento se ganó, que es El pensamiento político a la altura del siglo XXI, que fue galardonado con los premios de José María Ruiz Gallardón. Le voy a hacer una pregunta: ¿cómo cree o qué cree que nos hace falta como sociedad para elevar nuestro pensamiento colectivo, que a su vez va muy unido a la cultura, porque la cultura es colectiva? Pues nos falta, por un lado, esa lectura, ese conocimiento, ese estudio de las raíces que tenemos.
Ortega y Julián María decían que el hombre lo que no puede caer es en el adanismo, el pensar que uno lo ha inventado todo, que es como si fuera un nuevo Adán, cuando casi todo está ya escrito, casi todo alguien lo ha pensado. Lo que pasa es que después lo tienes que aplicar a tu mundo contemporáneo, porque uno es uno y su circunstancia, y además a su vida personal. Pero uno no puede arrogarse esa presunción de que lo que está haciendo es completamente nuevo. Entonces uno tiene que saber la historia, tiene que conocer los grandes, por lo menos los temas esenciales de la filosofía, los grandes autores, los grandes escritores, y en el caso del pensamiento político, pues hay que conocer los políticos anteriores, el pensamiento, la filosofía y la historia, porque eso es lo que te dará una base para comprender el presente. Si no, el ponerse a hablar de la actualidad sin saber de dónde venimos, pues uno tiene que saber de dónde viene, porque hay unas raíces que son imprescindibles. Uno no puede hacer un análisis de la actualidad si no sabe lo que ha sido el siglo XX, pues la crisis de los años 20, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los años 30, la posguerra, todo lo que está aplicado a su país, y si es política internacional, aplicado a la política internacional, porque ese conocimiento, yo creo que digamos que esa es la idea básica. El conocimiento es el que te da la sabiduría. Por eso la filosofía significa amor a la sabiduría. Sin conocimiento, o uno es un absoluto genio que a lo mejor para un tema concreto, pues bueno, tiene una idea genial y se le ocurre, y vale, puede ser que para solucionar un problema concreto uno tenga esa idea, pero cuando uno intenta ser más especial, más profesional y tiene que resolver problemas de gestión, pues ahí el conocimiento es importante. Si no sabes nada de nada, pues no puedes confiar en tu intuición completamente. En segundo lugar, hay que tener también la humildad intelectual de estar aprendiendo, de no pensar que uno tiene toda la razón. Eso también lo decía Gregorio Marañón, cuando decía que uno tiene que pensar que cuando uno se enfrenta o debate, pues hay temas que uno puede tener razón o puede no tener razón, lo cual no significa que tú renuncias a tus principios básicos, porque hay unos principios básicos que son pocos, pero que son las ideas, no la ideología, que como decía Fernández de la Mora es la degeneración de la idea, sino que las ideas yo las puedo tener y puedo decir, pero yo tengo estas ideas que son madre, ideas importantes, pero estas son muy básicas, muy esenciales para tu vida personal. Pero después, si bajas al terreno de la gestión, si bajas al terreno de la política, pues tienes que tener primero un sentido práctico, porque si vas siempre a políticas de máximos, pues te vas a chocar contra la realidad, y esa realidad te va a comer, te va a devastar. Y si no eres capaz de torearla, de cambiarla y de intentar adaptarte a ella en el sentido de llevar lo que más puedas llevar, lo mejor que puedas llevar de lo que es tu programa, pues lo vas a llevar al caos, porque además uno tiene que tener la responsabilidad de que se gestiona o se gobierna, está gobernando, gestionando para miles de personas, si es un distrito, un ayuntamiento, como he estado yo, y ya millones de personas si es un país. Luego, entonces uno no puede intentar imponer únicamente un pensamiento suyo diciendo esto es una manía personal mía que la he dicho. Esa humildad intelectual es importante, que ya digo, no significa no tener ninguna idea, porque eso es nefasto, eso nos lleva al pensamiento débil, al wokismo, a las modas, a decir solamente lo que digan las encuestas, y eso es un caos. Sino tiene que tener una visión concreta y además ser verdadero, es decir, no mentir. Ya sé que no mentir en política es casi imposible, pero sin embargo en pensamiento es fundamental tener al menos una cierta honradez, porque si no transmites credibilidad no es nada. Ya sé que no se puede vivir en un mundo ideal y que al final uno pues está en el mundo real, tiene que hacer elecciones, tiene que hacer cosas, pero también el desapego de muchas gentes de la política concreta es porque miente, y además uno ve cuando está en los aledaños, porque yo no he estado en la alta política ni mucho menos, yo he estado más bien en la sombra haciendo gestión, pero uno se ve que es que se miente muchísimo, pero se miente a veces porque ya uno lo lleva dentro y otras veces pues por miedo, para decirme cómo vamos a reconocer esto, que si no vamos a quedar mal. Entonces, si uno no dice la verdad, pues nadie le cree, porque ya se da cuenta de que miente. Si yo aquí digo una buena noticia y no tengo verosimilitud, no tengo credibilidad, nadie se la va a creer, y eso es el final de la política, el final del pensamiento, el ver que la gente miente siempre. Una cosa es exagerar un poco y dar un pensamiento positivo, es como lo de optimista y pesimista. Yo siempre he dicho ahí, el vaso medio lleno, medio vacío. Realmente es verdad que si el vaso está por la mitad, yo que soy optimista siempre diré que está medio lleno, pero eso es verdad porque está medio lleno. Y si tú o el persona de al lado es pesimista, dirá que está medio vacío y dirá la verdad. El que miente es el que estando semilleno dice que está lleno. Eso miente porque está semilleno, no está lleno. Y si dice que está vacío, también está mintiendo por pesimismo, que es la oposición que puede decir todo está mal. Entonces yo creo que ese conocimiento, esa honradez intelectual, esa capacidad de ver que en los diversos puntos de vista pues pueden tener diversas razones, sobre todo en los temas que son discutibles, porque a mí no me podrán convencer de algunos temas ideológicos muy grandes que digo, esos no voy a cambiar, por lo menos de momento no nos vamos a poner de acuerdo. Pero después en la gestión diaria sí que hay muchísimas cosas para ponerse de acuerdo, sobre todo
porque te lo impone la realidad. Y con todo esto, pues, hombre, a mí me ha gustado siempre ese pensamiento. Ya digo que he aplicado gestión, pero bueno, en la política municipal, que yo no he estado en una alta política, pero sí que esa tener el ayuntamiento, la nación, ver todo en la cabeza, eso sí que me ha apasionado, y por eso ese pensamiento político también me gusta mucho. Es decir, por eso es, aunque sea aparentemente contradictorio con escribir una poesía o con escribir una obra de teatro, pero sin embargo el decir, vamos a ver cuál es la historia. Cuando escribí la biografía de Perón en Argentina, con toda la historia de Argentina, conocer todas esas variables, verlas, tratar de interpretarlas, realmente es interesante. Yo diría que es un caleidoscopio fascinante, porque la gestión política, aunque la política está desprestigiada por la actitud de muchos políticos y sobre todo por la mentira, aparte de la corrupción, pero bueno, corrupciones puede haber habido siempre en la época. Lo malo es cuando se convierte en estructural, porque corrupciones personales, hay un libro que se llama Historia de la corrupción, y la idea es de los romanos. Otra cosa cuando ya la corrupción es estructural, cuando ya no es la excepción de la oveja negra, sino cuando son realmente todos, y la excepción es casi el que lo hace bien. Eso y la mentira es lo que machaca a la política, y también la incompetencia, porque no olvidemos que el contratar o el fichar puede llevar a la alta política personas incompetentes, pues hace que aunque uno pueda ser buena persona y pueda tener ideas más o menos accesibles o positivas, si es un incompetente, pues es como un cirujano que es incompetente, como un profesor que no sabe su materia, como un catedrático que tampoco lo sabe, o un empresarial político, cuando uno tiene que gestionar un ayuntamiento, una región, pues tiene que tener una notable competencia, porque aparte de la preparación, aparte de esa humildad, de ese conocimiento, si realmente no sabe nada, no conoce a la gente, no conoce los problemas, no sabe cómo enfrentarse a un problema de urbanismo y a una gestión de cómo desarrollar una ciudad, pues también de incompetentes está el mundo lleno, y eso es penoso, porque esa incompetencia, esa mediocridad, acaba con la gestión, acaba con la esperanza y produce pues negatividad y al fin y al cabo pesimismo. Me ha gustado mucho todo lo que ustedes han estado compartiendo. De hecho, estaba hablando ahorita también acá con nuestro equipo y les compartía acerca de toda esta sabiduría que nos están diciendo y los ejemplos que nos están dando. Y pues se han tocado muchos ámbitos: cine, poesía, novela, ensayo, pensamiento, hasta un poco de política hemos hablado también. Y todo tiene pues una base, que es lo que nos comparte desde adentro, cómo se va trabajando por dentro para mostrarlo afuera a través de todo esto. Y en usted, ¿qué huella le gustaría dejar en el recuerdo de quienes lo leen en todas estas expresiones de arte que hace? Cine, bueno, crítico de cine, novela que escribe, ensayo también, pensamiento, poesía. ¿Qué le gustaría dejar en este recuerdo? Pues en una entrevista muy buena que me hicieron hace un año, que pusieron el titular, que era muy acertado: me gustaría dejar el recuerdo en la memoria de alguien, que yo creo que es lo fascinante de un artista. Desde luego lo que más queda en el recuerdo es la creación, es una poesía. Yo, de los 4 libros de poesía que he escrito, sé que ahí todavía puedo mejorar, porque no está en el límite ni mucho menos, pero a lo mejor hay media docena de poemas que los he publicado en libros, en internet, y que tienen muchos admiradores. Y eso sí me gustaría dejar esa huella. La obra de teatro, pues tanto 3 poemas de mujeres, que es la historia de 3 poetisas de destino trágico, de Elmira Agustini, Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni, también es una obra de teatro ambiciosa y muy poética. Pues me gustaría que dejar esa huella. La última que he hecho, 3 para 1, o Locura para el Mundo, porque tiene los 2 títulos: Locura para el Mundo, el título general, y 3 para 1 es el subtítulo, que es una obra más dramática, con 2 personajes nada más. Esa huella es importante. Y las novelas, Figuras en un espejo, Retrato de ella, o la última, Pedazos de tiempo, yo diría que me gustaría dejar ese recuerdo como una emoción. Realmente el arte, lo más importante es la capacidad de emocionar, y mucho más que la posible perfección, porque como yo he dicho en algunas conferencias, las rimas de Becker, el Volverán las oscuras golondrinas, que es maravillosa, aunque tuviera un defecto en una rima, aunque una palabra estuviera hecha de modo incorrecto, sería igualmente maravillosa, mientras que a veces la perfección formal, donde todo parece que está en su sitio, sin embargo te puede dejar frío, te puede dejar con una emotividad baja. Yo creo que el arte vivo, el que realmente deja huella, es aquel que te hace reír, que te hace llorar, que te hace emocionar, sea de una época o sea de otra, que esos personajes cobren vida al leerlos. Entonces sí me gustaría, como en esa entrevista, en ese titular, que realmente ahí se recogió perfectamente el espíritu, dejar recuerdo en la memoria de alguien. Ahora me fascina cuando uno coge viejos libros, que algunos están cogidos y comprados en bibliotecas antiguas, que son libros de principios del siglo, es decir, que no son de mi época. Pues claro, uno ve ese libro y dice: mire, estoy recordando a este autor
Aquí tengo un libro escrito en el año 22, en el año 1935, 1944, autores que a lo mejor no son superestrellas, y yo lo tengo ahora en mis manos. ¿Por cuántas manos habrá pasado este libro? Y ese libro recobra vida cuando lo estoy leyendo, y digo, pues esos libros, por eso el libro queda siempre mucho más que internet, porque eso desaparece. Hay algunas páginas web que han desaparecido, si uno no las imprime no queda nada. En cambio, que eso pueda seguir viendo y emocionando a gente de dentro de 20, 30, 40, 50 o 100 años, pues eso es maravilloso. Lo mismo que ahora comentamos películas. Yo cuando he hecho los programas de cine, que el último fue Duelo al Sol, la semana que viene grabaré otro, pues estamos viendo películas de hace 50, hace 80, 90 años, con sus protagonistas que están maravillosamente vivos, maravillosamente radiantes. Eso es la magia del arte. A mí sí me gustaría, en la modestia de la obra o en lo que yo pueda llegar, en lo que me quede, pues que alguno de esos poemas, alguno de esas novelas, pues pueda ser recordado por mis hijos, y no solamente por ellos, que es lo más sencillo, sino por personas de otras épocas y de épocas futuras. Dejar huella, en definitiva, y la huella es emoción, porque si no hay emoción, no hay nada. Eso es lo que nos está compartiendo la emoción de las personas, y es muy cierto, no buscar tanto esa perfección, sino más que nada esa conexión en la emoción de las personas, porque ahí es donde conectar, las personas pueden vibrar y vivir, y también meterse en lo que el autor, artista, en este caso, quiere compartir. Qué bonito pensamiento lo que nos está compartiendo. José Luis, ¿tú tienes alguna otra pregunta por allá? Pues yo quisiera hacerle una muy sencilla, y creo que esa es muy breve de contestar también. Es que si pudiera resumir en una sola frase, o sea, que es lo más complejo, o sea, porque eso nos cuesta a todos, lo esencial de su vida como creador y pensador, ¿cuál sería esa frase? Bueno, una frase será breve, pero es complicada porque es tantas frases. Eso es como cuando le preguntan, dígame una escena de una película. Pues yo te diría 100 escenas. De hecho, una la tendría que hacer al azar y cada día diría una distinta. Es más, diría que es imposible elegir solamente una escena. Pero bueno, puedo recordar o puedo poner unas cuantas. Claro, una frase es como ese epitafio que ponen a uno de los grandes, ¿no?, de los actores o grandes directores o grandes artistas. Yo todavía no me atrevería a hacer una frase original, pero aquello que Julián Marías, que fue uno de mis maestros, y yo tuve la suerte de estar en su casa, de ir a sus clases, siempre decía que por mí no quede. Yo eso me lo he apropiado un poco, y muchos de los discursos, de los escritos, he terminado con ese que por mí no quede, que es como el decir, no basta con quejarse, desde decir no me publican libros, no puedo sacar esto, sino inténtalo llegar hasta el máximo. También en la gestión política, en la gestión administrativa, decir es que no puedo hacer nada, no se puede hacer nada. No, tú haz lo que puedas, llega hasta donde, al límite tuyo, porque si empujas y otros empujan, las cosas pueden cambiar. Entonces ese que por mí no quede siempre me ha fascinado, y es como que uno casi se lo apropia, ¿no? Que por eso la propiedad intelectual de las grandes obras pues es como un poema o una rima de Becker, que a veces uno dice, o de García Lorca, que uno casi dice, es que esto ya casi pertenece a mi vida y que sí me lo he apropiado. Pues yo diría que ese que por mí no quede me interesa. Y si ya fuera algo más personal, volvería a lo de la emoción. Lo que me gustaría es que alguien dijera, pues yo leyendo esta página de esta novela, aunque fuera una página, no un libro entero, o leyendo este poema, a lo mejor no el poemario entero, me ha emocionado, me ha hecho pensar, me ha hecho recordar y me ha hecho sentir una lágrima o levantar una sonrisa, esbozar una sonrisa. Yo diría que ese que por mí no quede, que es el optimismo de mirar siempre hacia adelante, y esa emoción que uno tiene que ser capaz de expresar en la página, en el diálogo, en el escrito. Eso es lo que me gustaría que me pudiera definir. Pues yo por mi parte no tengo que hacer grandes cosas, o sea, yo agradezco casi, si quiere, yo por mi parte yo ya no tengo mucho más, y agradecido por tu atención, por su atención, o sea, y su tiempo, que es muy valioso. Encantado. Ya hemos estado llegando aquí al cierre de nuestro podcast. De verdad que muchísimas gracias por toda la sabiduría que nos ha compartido, también por abrirnos su corazón a través de las letras que usted ya ha dicho, y con todas las enseñanzas que nos deja, tanto a los escritores que quieren comenzar, a los escritores que ya están consagrados, a las personas que empiezan en este mundo de las artes, no nada más en la escritura, en la poesía, en la pintura, en la cinematografía, sino en todas las artes que vienen desde la riqueza del corazón, de la riqueza de uno mismo y de las vivencias que uno tiene. Creo que nos llevamos mucho de todas sus palabras
para estudiar, para digerir, para compartir, y lo que usted está diciendo crea esa emoción en los demás, porque para decirle, en mí ya lo ha hecho. Entonces aquí ya tiene una persona que está creando esa emoción, y que yo estoy segura que más personas que nos van a escuchar en muchas partes del mundo va a seguir creando esa emoción en ellos. Y pues nos encantaría seguir, que nos compartiera más adelante en algunos otros canales, seguir escuchándole, seguir leyéndole también, porque tiene mucho que compartir. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias, creo que ya hemos llegado aquí al final de En Donde Nacen las Ideas, en este episodio con nuestro invitado especial Fernando Alonso Barahona desde España, con nuestro co-host José Luis Ortiz también desde España, y pues una servidora Jasminchi desde México, aquí hablando acerca de cómo es que nacen las cosas que creamos, hacemos, compartimos al mundo, y desde dónde y hacia dónde lo queremos compartir. Muchísimas gracias por su tiempo, a todos aquí, a los tres, y pues estamos aquí todas las semanas a través de medios digitales. Ya nos estaremos compartiendo en nuestra página web en editorialchi.com, y también ahí pueden seguirnos vía YouTube, vía Spotify y en más redes sociales que los estaremos compartiendo. Muchísimas gracias. ¿Algo más que deseen compartir a nuestros oyentes? Nada más, que ha sido un placer compartir estos minutos, y que espero que algo de lo que haya dicho pues que despierte esa emoción. Encantado de participar y de volver a participar en cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día, tarde, noche, depende del lugar en el que nos estén viendo. Un abrazo a todos, y seguimos aquí compartiendo con ustedes En Donde Nacen las Ideas. Muchas gracias a todos, hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós.